Un gusto saludarlos. Para entender la conducta, las emociones y muchas enfermedades mentales, primero tenemos que entender cómo se comunican las neuronas. En este video hablaremos de la neurotransmisión, qué es, cómo ocurre y por qué es la clave en la neurobiología y en la psicofarmacología. Si eres estudiante, profesional de la salud o simplemente te interesa entender mejor el cerebro, este video es para ti. Este es un tema que de verdad a mí me apasiona mucho, me gusta mucho porque esto es un proceso que es muy fino, muy elegante y requiere no solamente de electricidad, sino también de la química. ¿Cómo hacer para que una neurona se pueda conectar con otra y enviar una información, enviar una señal? Y es ahí donde vamos a ver. No podemos hablar de neurotransmisión sin antes conocer quién fue este señor. Santiago Ramón y Cajal fue el artífice, fue el creador, el autor, el intérprete de cómo una neurona se podía conectar con otra. Y evidenció que el sistema nervioso central no era una red continua, sino que eran células nerviosas especializadas individuales que se conectaban una a otra. Él fue un médico, fue un histólogo, fisiólogo, era español. Él impartía estas materias en la Universidad de Zaragoza. Incluso fue hasta militar, estuvo en la Guerra de los 10 años, impartiendo los servicios médicos como capitán. Es 1874 hasta el 75. Luego se dedicó a la investigación, al desarrollo y a la educación. Y para una de las obras más grandes que tuvo la ciencia o la comunidad médica fue que él descubrió cómo era la morfología de la neurona y la fisiología. Esto a él en 1888 pues le valió mucho reconocimiento a nivel mundial porque desarrolló lo que fue la doctrina de la neurona. Impartió las bases de cómo era su estructura, sus formas, cómo estaba conectada, qué elementos estaban dentro de la neurona, qué organelos estaban ahí. Y él, eso le dio un reconocimiento, incluso en 1906 se ganó el Premio Nobel de Fisiología junto a Camilo Golgi, quien previamente lo usaba la atención de Golgi, incluso la llegó hasta perfeccionar. Por eso le debemos muchísimo, muchísimo de lo que hoy en día se conoce de la neurona y de la célula, gracias a Santiago Ramón y Cajal. Bueno, vamos a ver cómo está estructurada morfológicamente y fisiológicamente la neurona, qué partes tiene, cuál es la función de cada una de ellas y cómo va a hacer que se pueda pasar una señal o un impulso nervioso a otra. Fíjense aquí a mano derecha tenemos un corte al microscopio de cómo se une una neurona. Es un entramado neuronal, es decir, dendritas con sus espinas dendríticas conectadas unas con otras para poder llevar información hacia otras áreas especializadas del cerebro. Como primer estructura o parte neuronal tenemos el cuerpo celular. Es el cuerpo celular, aparte que ocupa la mayor parte en tamaño de la estructura celular, es el que se encarga de guardar o de reposar los organelos citoplasmáticos. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, la mitocondria que se encarga de dar la energía o el ATP a la célula, los ribosomas para la síntesis de proteínas y sobre todo de que el soma dispone o guarda del núcleo, que es donde está toda la información genética, donde está el ADN, lo que más adelante se puede expresar por la epigenética o por la genética, está dentro del núcleo. Fíjense que tenemos las células de Schwann, que no son más que células gliales del sistema nervioso periférico, ellas forman la vaina de mielina. ¿Cuál es la función? Que aceleran la transmisión y el impulso nervioso, hacen que vaya más rápido por esta vía, por este cordón. También ayudan a reparar los nervios, no solamente tienen función en cuanto al impulso, sino que también reparan la fibra nerviosa. Hay dos tipos de células de Schwann, las mielinizantes y las no mielinizantes. Lo importante es que entendamos que gracias a estas células, ese impulso nervioso pasa por todo el axón y hace que vaya más rápido. Fíjense que tenemos el axón, que es lo que es como ese cable largo que va conectado al soma, donde está toda la información, por todo el axón donde va a transmitir ese impulso nervioso. O sea,
esa descarga eléctrica que lleva el neurotransmisor empaquetada en su vesícula hasta que se pueda liberar por el botón sináptico. Tenemos la dendrita, acá señalada. La dendrita es una ramificación del cuerpo. La dendrita, el objetivo principal que tiene es poder conectarse con otras. Imagínense ustedes un árbol que tiene muchas ramas. El tronco del árbol, evidentemente, es el axón y el cuerpo. Pero esa dendrita, ese árbol tiene muchas ramificaciones que vienen siendo las dendritas. Una dendrita se puede conectar con otra, con otra, con otra y hacer sinapsis. Fíjense que tenemos los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier es una estructura pequeña de 1 a 2 milímetros que la importancia que tiene es que hace que el impulso sea saltatorio, o sea, que salte de un lugar a otro para que el impulso pueda ir mucho más rápido. O sea, esa energía, ese disparo neuronal pueda ser mucho más rápido y llegar hasta el objetivo. Y por último tenemos los botones sinápticos, o mejor dicho, donde se produce el proceso de sinapsis y donde se produce ese intercambio de que venimos de la parte eléctrica a la parte química, donde se va a liberar el neurotransmisor. Vamos a ver que este proceso de neurotransmisión tiene en promedio 5 fases. 5 fases, ¿por qué? Desde el momento en que se sintetiza el mensajero o la molécula, que es el neurotransmisor, hasta que ésta se elimina, se degrada o se recapta por algún transportador. ¿Qué es importante que conozcamos? Que la neurotransmisión primero es anatómica. ¿Anatómica por qué? Es anatómica porque consta de una morfología celular, una neurona presináptica con una neurona posináptica, y eso evidentemente genera una conexión. Es eléctrica porque depende de un impulso nervioso. O sea, necesita un potencial de acción que genere la liberación del neurotransmisor. Y es química porque esa liberación de la molécula del neurotransmisor, cuando se acopla al receptor, genera una cascada de señalización intracelular, que todo eso es un proceso químico. Entonces, por eso vemos que este es un proceso muy elegante, porque cuando se va acoplando, se acopla la anatomía, se acopla la electricidad y se acopla la química al mismo tiempo. Vamos a ver cada una de estas fases, fíjense, y estén atentos aquí a la pantalla. Fíjense cómo la tirosina, que es un aminoácido no esencial, el cual el cuerpo lo produce y es importante para la síntesis del neurotransmisor tan importante como la dopamina, que vamos a ver más adelante. Fíjense que la tirosina, para que se pueda sintetizar, necesita una enzima, que es la tirosina hidroxilasa. Una vez que la tirosina hidroxilasa genera la hidrólisis de la tiroxina, forma lo que es la dopa o la L-dopa. Esa dopa necesita otra enzima, que es la dopamina descarboxilasa. Una vez que la enzima hace contacto, cataliza la dopa, genera lo que es la dopamina. Ya tenemos la dopamina dentro de la neurona presináptica, que es esta estructura que vemos acá. Esa neurona presináptica, fíjense, esta es la primera fase, que es de síntesis. Ya tenemos el neurotransmisor, ya se sintetizó. Esa es la primera fase de la neurotransmisión. ¿Cómo sintetizar al neurotransmisor? Fíjense que acá en esta neurona presináptica tenemos canales de sodio dependientes de voltaje, tenemos canales de calcio dependientes de voltaje, tenemos un transportador o un recaptador de dopamina y las vesículas sinápticas donde se empaqueta o se guarda esta dopamina. Este señor que vemos acá es un transportador vesicular de monoaminas. ¿Cómo así? Una vez que se sintetiza, que se forma el neurotransmisor, que ya está liberado, necesita alguien, un transporte, un taxi, que la agarre, la lleve hasta las vesículas. Es decir, una vez que la agarra acá, la tiene que transportar hacia las vesículas para que se puedan guardar y se puedan empaquetar. Fíjense acá, esto se llama almacenamiento. Esta es la segunda fase de la neurotransmisión. Tenemos la síntesis, que es cuando el neurotransmisor, ese aminoácido se va transformando hasta que se forma el neurotransmisor. Tenemos el almacenamiento, que es cuando ese neurotransmisor necesita de un transportador vesicular para que lo pueda empaquetar, lo pueda almacenar en lo que son las vesículas sinápticas.
que son estas. Luego viene una parte importantísima. Si ustedes se fijan acá, hay canales de sodio. Una vez que ingresa el sodio, fíjense que ya el sodio ingresó a la neurona, va perdiendo la negatividad, se hace más positivo. Una vez que ingresa el calcio cuando ingresa es porque genera una señal de que ya la neurona está cargada, ya la neurona tiene electricidad suficiente, se tiene que a través del calcio liberar el neurotransmisor. Entonces, está la neurona totalmente en despolarización, el calcio entró, esas vesículas deben fusionarse a través con la membrana presináptica para que pueda liberarse por un proceso que se llama exocitosis, es decir, la vesícula se une a la membrana y esa membrana pues genera la liberación del neurotransmisor, como lo vemos acá, que es la tercera fase, la liberación. Una vez el neurotransmisor, cuando se libera por exocitosis de esas vesículas presinápticas, tiene varias rutas. O se puede unir al receptor, o se puede recaptar, o se puede degradar. Entonces, pasamos a la otra fase, que es la interacción. ¿Qué hace el neurotransmisor cuando está en encendidura sináptica cuando se libera? Fíjense que el neurotransmisor, una vez que se acopla al receptor, vienen las cascadas de señalización intracelular. Recuerden que el receptor D2, como lo vamos a ver más adelante, es un receptor que es metabotrópico, es decir, acoplado a proteína G. Una proteína G que es inhibitoria porque es un receptor que es inhibitorio, a diferencia del D1 y el D5 que son excitadores. Y ahí viene toda la cascada de señalización intracelular hasta que pueda llegar al núcleo para ejercer su función o su objetivo terapéutico. Y por último tenemos esta enzima, la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que se encarga de degradar. Habíamos comentado previamente que ese neurotransmisor se podía recaptar por esta bomba, que es el TDA, transportador de dopamina. Se podía acoplar al receptor o venía una enzima y la degradaba, que es lo que está pasando. Entonces la enzima, fíjense como había una cantidad de dopamina abundante y ahora cada vez hay menos, porque la MAO la está degradando, la está inhibiendo. Una vez que la MAO la degrada, que ya queda muy poco en la hendidura sináptica, esa es la quinta fase, que es la recaptación. Fíjense cómo esa enzima prácticamente degradó la mayor cantidad de dopamina. Entonces, esto nos explica cómo las 5 fases se complementan una a una y forma lo que es la neurotransmisión. Es una belleza, es una obra de arte desde el momento en que se sintetiza el neurotransmisor hasta que desencadena estas cascadas de señalización intracelular o en su defecto también se pueda recaptar el neurotransmisor. Otro aspecto importantísimo que tenemos que conocer es la bomba sodio y potasio. Porque esta es una proteína transmembrana que se encarga básicamente de mantener la homeostasis de la célula. ¿Y cómo lo hacen? Pues ella es fundamental para que el potencial de acción se pueda dar. Su finalidad es cuando ella saca estos 3 iones por transporte activo de sodio e ingresa los 2 iones de potasio, hace que el interior de la célula esté más negativo que el exterior, que esté más positivo. Eso mantiene el potencial de reposo. Fíjense acá en la gráfica cómo lo vamos a ver, ¿no? Tenemos la bomba sodio-potasio, una vez que están los iones del sodio que se unen a su bomba. Tenemos el ATP. ¿El ATP de qué se va a encargar? El ATP que es el adenosin trifosfato, se tiene que convertir a adenosin difosfato, es decir, 2-fosfato. ¿Para qué? Para que se fosforile esa bomba. Una vez que esa bomba está fosforilada, cambia su conformación, su estructura, y permite la salida de estos 3 iones de sodio. Fíjense cómo van saliendo hacia el espacio extracelular. Y esa misma hiperfosforilación hace que estas 2 moléculas de potasio ingresen dentro de la bomba. Una vez que estas cargas positivas ya dentro del espacio, se pierde lo que es la fosforilación y por lo tanto la bomba vuelve a su estructura general. Para que un potencial de acción se pueda propagar, se pueda transmitir o pueda desplazarse a células o neuronas vecinas, necesita un potencial de acción. Ese potencial de acción es fundamental porque esta descarga eléctrica
que tiene como finalidad la liberación de un neurotransmisor y puede desarrollar las cascadas de señalizaciones intracelulares, que son procesos químicos. Habíamos visto en la diapositiva anterior cómo trabajaba o cuál es la finalidad de la bomba sodio-potasio. Fíjense acá en esta imagen, ¿no? Esto es un axón cubierta por las células de Schwann, que ya las vimos, los nodos de Ranvier, que hacen que este impulso sea saltatorio y vaya mucho más rápido. Y dentro de esas células de Schwann tenemos canales de sodio dependientes de voltaje con sus compuertas en activación y activación cerrada, y canales de potasio dependientes de voltaje también con sus compuertas de inactivación cerrada. Fíjense, para que el potencial de acción inicie tiene que estar en un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Fíjense acá, tenemos menos 70 milivoltios, está en reposo. Una vez que se va a propagar, que viene este impulso nervioso, los canales de sodio dependientes de voltaje se van a abrir. Fíjense cómo los marco acá. Una vez que ellos se abren, ¿con qué finalidad lo hacen? Esas moléculas de sodio que están extracelularmente, que están fuera, deben ingresar. Una vez que ingresan dentro de la célula, se pierde la negatividad de esta. El único objetivo de perder la negatividad es que ese potencial de acción aumente, ese impulso eléctrico aumente y se genere la despolarización. Esta despolarización, para que se dé, por la ley del todo o nada, tiene que llegar a un umbral de más 30 milivoltios o más 35 según otras referencias bibliográficas. Pero ya aquí tenemos el proceso de despolarización. Ingresan los iones de sodio y hacen que se produzca esta despolarización. Una vez que la despolarización por la ley del todo o nada se dio, viene el potencial de reposo o el tiempo, el periodo de reposo. Eso se da porque los canales de sodio dependientes de voltaje se van a cerrar. Cierran su compuerta de inactivación y activación y se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Para qué? Para que salga el potasio a la área extracelular. Una vez que sale el potasio, ya esa carga se pierde y genera la repolarización. Es decir, se pone más negativa la neurona y hace que venga la repolarización. Una vez que la repolarización se da, viene ese periodo refractario en el cual puede haber otro impulso nervioso, puede haber otra despolarización, dependiendo de la carga, cada uno es diferente de cada carga, pero se puede dar otro impulso nervioso. Una vez que ese potencial de acción se propaga, se transmite hacia otra neurona, es lo que se denomina como sinapsis, una conexión entre una y otra. Hay tres tipos de sinapsis que vamos a estudiar acá. Fíjense en la imagen en la gráfica, ¿no? Tenemos la neurona, la estructura, tenemos las dendritas, que son las ramificaciones del árbol, como habíamos visto en ese momento. Y dentro de esas dendritas, dentro de esos brazos, hay tumoraciones más pequeñas o espacios más pequeños, que son las espinas dendríticas, que son las que también van a hacer conexión con otras espinas dendríticas. Fíjense acá, vamos a ver la primera sinapsis. La primera sinapsis se llama sinapsis axodendrítica. ¿Qué significa? Que el axón de una neurona peresináptica va a hacer contacto, va a hacer sinapsis con la dendrita de una neurona posináptica. Estas son las sinapsis más frecuentes, o sea, las que uno ve generalmente o las que hemos venido estudiando previamente en las diapositivas anteriores. Axodendrítica. Luego tenemos la sinapsis axosomática, es decir, que el axón de una neurona peresináptica hace sinapsis o hace contacto con el cuerpo o el soma de una neurona posináptica. Entonces se les conoce como sinapsis axosomática. Y por último, la sinapsis axoxónica. ¿Qué quiere decir? Que el axón de una terminal presináptica, de una neurona presináptica, hace sinapsis con el axón de una neurona posináptica. Estas son mucho menos frecuentes, sin embargo, están descritas. Una vez que esta sinapsis se lleva a cabo, hay varios tipos de neurotransmisión, tres en específico, ¿no? Tenemos la primera, que es la clásica, la que hemos venido desarrollando previamente. Tenemos un botón presináptico, un botón posináptico,
receptor acoplado al botón posináptico, transportador de dopamina, canales de sodio dependientes de voltaje, canales de calcio dependientes de voltaje. Entra el sodio, entra el calcio, genera esta potencial de acción, la despolarización, y se libera las moléculas del neurotransmisor, en este caso la dopamina, ¿no? Esto es la neurotransmisión clásica que habíamos venido conversando. Pero hay otras que vamos a ver. Fíjense en esta segunda neurona, que es una presináptica y una posináptica. Vemos en la imagen un receptor CB1, que es un receptor cannabinoides tipo 1, y una neurona posináptica, donde de esta forma es donde se van a sintetizar las moléculas que van a llegar hacia arriba. Es decir, porque es una neurotransmisión que es retrógrada. No es anterógrada como la que veníamos viendo, sino es retrógrada, de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense que acá tenemos, tanto usted como que me ve, como mi persona, todos tenemos receptores cannabinoides en nuestro cerebro. Entonces, esos endocannabinoides que tenemos en nuestro cuerpo, que están regados del sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico en todo el cuerpo, esos endocannabinoides se tienen que acoplar a su receptor cannabinoide. Entonces, eso lo va a hacer de forma retrógrada, es decir, de abajo hacia arriba. Otro ejemplo de neurotransmisión retrógrada es el óxido nítrico. El óxido nítrico, que es un gas que ayuda mucho a lo que es la vasodilatación, al sistema inmunológico, incluso a la erección del pene. Está implicado en el aprendizaje a nivel sistema nervioso central, en el aprendizaje, lo que es la memoria, incluso en la transmisión del dolor. Viaja también de forma retrógrada, es decir, de la posináptica hacia la presináptica en su receptor de guanosina monofosfato cíclico. Fíjense cómo también el óxido nítrico, ¿no? Pero también tenemos el factor de crecimiento nervioso, que también es una neurotransmisión retrógrada, que viaja por todo el axón para dar su función, su objetivo terapéutico, que es el crecimiento nervioso de la célula. Esta se conoce como retrógrada. Entonces tenemos la clásica que hayamos visto y la retrógrada. Y por último tenemos el otro tipo de neurotransmisión. Fíjense acá, tenemos una neurona presináptica, una posináptica y otras neuronas vecinas. Se libera, hay su potencial de acción, se libera el neurotransmisor. Este tipo de neurotransmisión es muy frecuente que se dé en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque en la corteza prefrontal hay muy pocos receptores de dopamina, transportadores de dopamina. ¿Qué quiere decir? Muy poca bomba de recaptación. Es decir, cuando se libera la dopamina, hay muy poco recaptador que la agarre y la vuelve a introducir a la neurona presináptica. Entonces, esa dopamina, por un tipo de neurotransmisión de difusión o a volumen, puede hacer unirse o hacer sinapsis con neuronas vecinas. Fíjense acá la imagen. De esa misma sinapsis puede hacer contacto o sinapsis con otras neuronas sin necesidad de un potencial eléctrico. Con la misma neurotransmisión de la primera, puede hacer contacto a la segunda por un proceso que se llama neurotransmisión de volumen. Esto es frecuente en la corteza prefrontal, repito, que es carente de transportador de dopamina. Entonces tenemos la última, que es por volumen. Entonces vimos de estos tres tipos: clásica, retrógrada y por volumen. Ok, una vez que la sinapsis sucedió, hubo el potencial de acción, se liberó el neurotransmisor. Recordemos que ese neurotransmisor tenía varias rutas que agarrar. Una de ellas era o se recaptaba por la bomba o un transportador recaptador del neurotransmisor hacia la terminal presináptica de nuevo para volver a usarse, o se degradaba por una enzima que se encargara de esto, o se unía a un receptor. Si es este último caso que se une al receptor, recordemos que hay dos tipos de receptores.
receptores que son metabotrópicos, que dependen de una proteína G o están acoplados a una proteína G y van a necesitar segundos, terceros, cuartos y quintos mensajeros. O receptores ionotrópicos, que solamente es la entrada del ion por el canal y el ion puede hacer el efecto terapéutico deseado, ¿no? En este caso, vamos a hablar de lo que es el receptor metabotrópico. Y fíjense en la gráfica, les coloqué un receptor D1, que es un receptor dopaminérgico. Los D1 y los D5 son receptores que son excitadores. D2, D3 y D4 son inhibidores. ¿Qué quiere decir? Que D1 y D5 están acoplados a una proteína GS, que es excitadora. De D2 a D4, si 2, 3, 4, a una proteína GI, que es inhibidora. Entonces fíjense la conformación o la estructura de la proteína G, ¿no? Ella está compuesta por una subunidad gamma, una subunidad beta y una subunidad alfa. Estas tres subunidades están ancladas o están asociadas a lo que es el guanosin difosfato, a dos grupos de fosfato. Una vez que la dopamina llega, se acopló al receptor, automáticamente va a cambiar la conformación de esa proteína G. ¿En qué sentido? Esa proteína G pasa de tener dos fosfatos a tres fosfatos, es decir, se transforma el guanosin difosfato en guanosin trifosfato, como lo vemos acá en la imagen. Ese cambio en la conformación hace que la subunidad alfa se pueda desplazar para la adenilato ciclasa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimular a ella para que active el ATP, ese ATP se pueda convertir en AMPC cíclico y ese AMP cíclico puede activar una proteína quinasa A, que son tercero y cuarto quinto mensajeros. Y hay dos vías, una vía inmediata que lleva o hace que las proteínas efectoras fosforilen algunos factores de transcripción, o una vía tardía, que esa vía pues va al núcleo y lleva el CRET hasta el núcleo para que se pueda expresar un mensaje. A diferencia del receptor metabotrópico, que necesitaba la proteína G para desencadenar su cascada de señalización y generar el efecto o objetivo diana en la célula, el receptor ionotrópico, pues, como vemos en la imagen, no necesita alguna proteína G acoplada ni nada de eso. Simplemente trabaja por el pase del ion sobre el receptor. Como vamos a ver acá en la imagen, ¿no? Fíjense, las moléculas de GABA se asocian y se acoplan al receptor GABA benzodiazepínico. Y una vez que se acoplan, que ya abren o emiten la apertura del canal, es cuando entra el ion cloro, sin necesidad de acoplarse a ninguna otra molécula. El cloro pues hace que se inhiba de forma intracelular la neurona y eso pues genera la inhibición que el propio GABA hace. Ok, entendiendo un poco sobre lo que son los neurotransmisores o cualquier otro tipo de sustancia. Una vez que ellos hagan contacto o hagan clic con el receptor, bien sea un neurotransmisor, una hormona, cualquier derivado del cerebro. En este caso, vamos a poner los ejemplos siguientes, ¿no? De la dopamina con su proteína G asociada, un receptor ionotrópico como el de la benzodiazepina, una hormona y la neurotrofina, en este caso con su receptor. ¿Qué sucede una vez cuando ellos se acoplan? Tiene que haber presencia de primero, segundo, tercero y un cuarto mensajero. Pero ¿cuáles serían cada uno de ellos, no? El primer mensajero, en este caso, es la sustancia o la molécula. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el neurotransmisor se une a un receptor acoplado a una proteína G y eso es el primer mensajero. Una molécula, en este caso el GABA, se une a su receptor benzodiazepínico y es el primer mensajero. Una hormona que vaya a su receptor es el primer mensajero. Igual que la neurotrofina, cuando se acopla a su receptor, funge como primer mensajero. ¿Cuál sería el segundo mensajero? Segundo mensajero, en el caso de un receptor acoplado a una proteína G, es el AMP cíclico. Recuerden que la subunidad alfa se desprende, activa a la adeninato ciclasa y este AMP cíclico, pues activado por la ATP, tiene que hacer algún efecto. Ese sería el segundo mensajero.
En el caso de un receptor ionotrópico, el segundo mensajero sería el calcio. El calcio que hace que cuando se une el GABA abre el canal y permite la entrada de este, ¿no? En la hormona es cuando la hormona se une a su complejo receptor nuclear hormonal, ya sería el segundo mensajero. Y en caso de la neurotrofina es cuando se activan estos interruptores, como es el RAS, que es un interruptor molecular de crecimiento y supervivencia, el RAF, que es una enzima quinasa de tronina y serina, y el MEC, que es una proteína quinasa activada por mitógenos. Sería el segundo mensajero. Vamos a ver cuál sería el tercer mensajero. El tercer mensajero es un receptor metabotrófico, sería la proteína quinasa A. En un receptor ionotrópico sería la calciocalmodulina quinasa, lo que una vez que el calcio sale se debe unir a una quinasa, que en este caso es la calciocalmodulina. Fíjense que la hormona generalmente carece de tercer mensajero, ya va directamente al núcleo para el cuarto mensajero. Y la neurotrofina tiene también factores de supervivencia, como el RK, que es una quinasa de señalización extracelular, el RCK lo mismo, y la MAP, que es la quinasa activada por mitógeno, y la glicógeno sintetasa quinasa 3 como tercer mensajero. Si nos vamos a ver el cuarto mensajero, es un receptor acoplado a proteína G y a un ionotrópico, ambos llegan al núcleo. Es decir, el cuarto mensajero es la activación del CREP. En una hormona sería cuando estas de una vez llegan a su complejo hormonal dentro del núcleo o al receptor hormonal del núcleo. Y de la neurotrofina es cuando pueden activar o expresar estos genes de crecimiento. Bien, ahora tenemos este cuadro acá, donde vamos a hablar de los principales neurotransmisores. Vamos a ir desarrollando uno a uno explícitamente, pero a manera general vamos a ir viendo las características de cada uno, desde su función principal, su asociación clínica y algunos ejemplos de psicofármacos pues, que actúan modulando este neurotransmisor. Vamos con el primer ejemplo, que es la dopamina. La dopamina, su función principal, se sabe que está asociada a lo que es la recompensa, a ese núcleo accumbens que pues no solamente es el placer, también es la aversión. Entonces, cada vez que nosotros tengamos algún estímulo positivo, placentero, es porque la dopamina está actuando en esta forma, en este núcleo accumbens o en este sistema de recompensa. La motivación, el placer, el control motor, sobre todo el movimiento, ¿no? La asociación clínica de este es decir, a mayor dopamina está relacionada con la psicosis, con la manía, con la enfermedad de Parkinson, sobre todo la depresión o la disminución de la dopamina en la sustancia negra. La depresión, una disminución también en la vía mesocortical. Y la anedonia, evidentemente, porque es la pérdida de la incapacidad de experimentar placer. ¿Qué fármacos están relacionados? Los antipsicóticos, pues bien sea típicos o atípicos, ya que ellos bloquean al receptor de 2. Y la levodopa, que es un agonista dopaminérgico, que lo que hace es hacer las veces de la dopamina en cuadros sobre todo como el Parkinson, donde hay una depresión de esta. Vamos a ver la serotonina, que su función principal es el estado de ánimo, la ansiedad, el sueño, el apetito. ¿Dónde está asociado clínicamente? Como todo el mundo generalmente lo conoce, está disminuida la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y en la impulsividad. ¿Qué fármacos o psicofármacos están asociados? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y los tricíclicos. Vamos con la noradrenalina. Su función principal, atención, alerta, respuesta al estrés, a la fuga, al miedo. ¿En qué asociación clínica? Pues está disminuida la depresión, por eso da los síntomas cognitivos propios. Hay fatiga, ansiedad, pánico. ¿Qué psicofármacos? Inhibidores de la recaptación de noradrenalina, porque recaptan inhiben la recaptación de esta. Los tricíclicos y la atomoxetina. El GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, lo que hace es disminuir o generar una inhibición neuronal, está asociado en su función
para las personas que son muy ansiosas porque tiende a la relajación, como un buen ansiolítico. Asociación clínica, pues disminuye la ansiedad, la epilepsia y mejora el insomnio. En cuanto a sus fármacos relacionados, benzodiazepinas, dependiendo del tipo de benzodiazepina, y los barbitúricos, que son fármacos que en un tiempo ya no se usan con frecuencia, como el fenobarbital y todos los otros tipos de barbitúricos. El glutamato, fíjense que la función principal del glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Da excitación, aprendizaje, memoria, todo lo que tiene que ver con la potenciación a largo plazo es gracias al glutamato. La asociación clínica, pues que por esa misma potenciación a largo plazo, podemos aprender, podemos memorizar. ¿Qué pasa? Que mayor exceso de glutamato pues tiende a generar neurotoxicidad, eso lleva a epilepsia y desde hace un tiempo para acá está relacionado con la esquizofrenia, porque se sabe que desde el neurodesarrollo, por la hipofunción de uno de los receptores glutamatéricos, NMDA, lleva a que el paciente haya una regulación en cuanto a la vía dopaminérgica y eso hace que aumente la dopamina o la disminuye en diferentes áreas del cerebro. En cuanto a ejemplos de fármacos, la ketamina, que es un antagonista del receptor NMDA, o la memantina, que también es un antagonista de este receptor. La acetilcolina es otro neurotransmisor importante, incluso fue el primer neurotransmisor que se descubrió. Está implicada en ¿qué? En la memoria, el aprendizaje y en la función cognitiva. Todas esas funciones cognitivas que nosotros tenemos es gracias a la acetilcolina. Y también en el movimiento. En cuanto a su asociación clínica, pues está disminuida porque hay una atrofia del núcleo basal de Meinier, por lo tanto se produce menos acetilcolina, lo que lleva a la enfermedad de Alzheimer y al delirio. ¿Qué fármacos están asociados a la acetilcolina? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Bueno, incluso también el último antipsicótico, el Cobenfy, está asociado de forma terapéutica a la acetilcolina. La histamina es otro neurotransmisor importante, sobre todo en el sueño, en el apetito, en la vigilia, en la alerta. ¿Qué asociación clínica? Pues tiende a darse sedación y por lo tanto mejora el insomnio. ¿Qué fármacos están relacionados? Los antihistamínicos y algunos antipsicóticos porque tienen como efecto particular el bloqueo de este receptor. Si se bloquea el receptor, pues tiende a dar sueño, tiende a aumentar el apetito y todo lo demás. Las endorfinas, fíjense que las endorfinas, su función principal sobre todo es la analgesia, el bienestar, el placer. Su asociación clínica, pues, sobre todo en el dolor crónico y en la euforia, cuando está en un aumento de esta. ¿Qué fármacos están relacionados? Evidentemente, los opioides. Entonces ahora vamos a ver neurotransmisor por neurotransmisor, cómo se sintetiza y cómo es su vía hasta su recaptación o su eliminación. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud o te gustaría recomendar un tema, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún contenido del canal.